pues me invitaron hoy a tener este reto y les explicaba que siempre uno se mete a algo más. Y yo digo, no tengo tiempo, y a qué horas me metí a esto, sobre todo ya acercándose la Semana Santa, y decía yo, el que más aprende siempre es el que trata de compartir o de enseñar buscando referencias y todo. Sé que para los jóvenes ahora es bien fácil meterse a Gamba o a Gama o a estos lugares, pero créanme que muchos de nosotros lo hacemos from scratch, y que realmente lo que yo quiero transmitirles hoy es qué es lo que hacemos, por qué estamos aquí, incluso ustedes hoy teniendo tanto que hacer y están queriendo aprender algo más. Y eso es parte de nuestro arte, nunca parar. Por eso elegí esta fotografía que me pareció simpática. Es de Hipócrates, el padre de la medicina, de alguna manera, a Freud, que es un referente dentro de la psiquiatría. No es la terapia que yo uso, pero es un referente, era un científico que se dedicó a observar, y con esa observación, pues como todos muchos, él pues sacó conclusiones que hoy son el fundamento de mucho de la psiquiatría. No sé si alguno de los residentes me quisiera aquí decir qué podría tener este paciente. Nos pusieron a leer para esta imagen tuberculosis, nos pusieron a leer obviamente neumonía, por micoplasma, nos pusieron a leer cáncer, de varios tipos. Si alguien se anima a decirme qué puede tener este paciente. Lo que sea que se les venga a la mente, es un ejercicio para la clase. Un cuerpo extraño, ajá, ¿algo más? Bueno, esto ya no está el doctor Herrera Erandi, él nos pedía que no se lo dijéramos a nadie. Él ponía el negatoscopio y ponía una imagen de estas, y nos había puesto a leer pues todos estos títulos que les dije, todos habíamos leído porque era el rector, el decano de nuestra facultad. Y en realidad es lo que alguien de ustedes dijo, ¿verdad? O sea, nadie me preguntó nada sobre el paciente, ¿verdad? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Cuál es la historia del paciente? Es un poquito tricky porque pues, estamos aquí, estamos con vergüenza, un poco incómodos, pero ahí éramos 8 o 10 estudiantes y todos perdimos el examen porque empezamos rápidamente a hacer el diagnóstico, porque como que vamos detrás de eso. Cada uno de nosotros busca de alguna manera un diagnóstico, y eso es lo que le vemos la cara al paciente, ¿verdad? Y en realidad nos olvidamos de muchas otras cosas más y otro entorno. Y tú tenés razón, quien dijo que era un cuerpo extraño es un niño, ¿verdad?, que se tragó una ficha con su amuleto que tenía ahí pegado a la ficha para no perderla, y para guardarla bien se la tragó, ¿verdad? Entonces es tan importante preguntar. Ya vamos a ver esto, y esto es lo que yo considero que es no solo la magia, sino también hay cierto misticismo. Cuando ustedes decidieron estudiar medicina, yo les aseguro que era un círculo, y alguien decía, yo decidí estudiar arquitectura, yo leyes, wow, y tú medicina, wow. O sea, era así como desde que decidimos estudiar medicina ya nos imponen cierta vestimenta, cierta mochila que nosotros vamos a cargar a lo largo de nuestra carrera. Entonces es magia porque es la más humana de las artes, ¿verdad?, la más artística de las ciencias. Y yo decía, ¿cómo les explico esto? ¿Cómo comparto esto? Pero en realidad no tengo que explicárselos. Ustedes lo hacen todos los días, todos nosotros lo hacemos todos los días, hacemos magia, ¿verdad? Como cuando nos acercamos, digamos, a nuestro paciente, por decirse, la más humana. Porque un lienzo, pues sí, representa algo, manifiesta algo, expresa algo. Pero nosotros todos los días es como, yo le digo a mis pacientes, yo que hago psiquiatría, me dicen, ¿cómo aguanta? Pues para mí es como cambiar de canal de Netflix, ¿verdad? Y ver un poquito de qué se trata y luego adentrarnos en eso, ¿verdad? Es realmente mágico. Cada paciente es un universo, es un mundo diferente, cada familia. Y el misticismo, pues decía yo, la más científica de las humanidades, porque en realidad así lo es, ¿verdad? Es una humanidad, pero nosotros tratamos de seguir el método científico, tratamos de basar todo en evidencia, y no podemos solo decir,
ay, pues que se sienta bien, doña Helen, y que siga mejor, ¿verdad? Tenemos que tener fundamento detrás de esa parte humana o de ese humanismo, y eso es lo complejo, y ese es el balance. Entonces se me venía a la mente esto, ¿verdad? O sea, muchos de los alumnos, cuando yo les digo qué es placebo, saben, pero a veces lo empiezo al revés, y qué es nocebo. ¿Y por qué lo hablo yo tanto como psiquiatra? Porque todos mis fármacos, todos, generan nocebo. La misma interconsulta, cuando Juan Pablo me refiere a mí un paciente, dice, vos no sé si te va a llegar, pero ahí te lo referí. Y tal vez el 60-70% de los pacientes que son referidos por ginecólogos, que son los primeros psiquiatras de las pacientes mujeres, por pediatras, que son los primeros psiquiatras de la familia, o por internistas, no llegan. ¿Por qué? Porque la psiquiatría tiene un efecto nocebo. ¿Y eso qué quiere decir? Que psicológicamente o mentalmente nosotros tenemos dentro de nosotros ya un estigma de que el fármaco o la terapia es para locos y nos va a hacer daño. Todo lo contrario del efecto placebo, ¿verdad? Que seguro me va a curar. O sea, el mismo antibiótico dado por 2 médicos, como ustedes saben, el mismo. O sea, se dan cuenta del arte. O sea, ustedes creen y yo creo que curamos, pero yo le doy una cefalosporina a esta señora que tiene la mismísima infección que esta otra. Pero le digo, ¿sabe qué? Tómesela, le va a caer re bien, la veo en 2 semanas. Y a esta otra le hago eye contact, le explico, le digo que es el mejor medicamento, el último que salió, la mismísima patología, y esta se cura y esta no. Esa es la base de esta conferencia. O sea, siempre hay efectos personales y socioculturales en la curación. Si ustedes no creen en eso, eligieron mal su carrera, ¿verdad? Sobre todo los que van a ser internistas, porque esto existe. Y es más, el 80% de los estudios basados en evidencia y científicos son comparados con el efecto placebo. ¿Y eso qué quiere decir? Y ojalá fuera 99% más seguro que el efecto placebo. No, algunos son 30, 40 y son aprobados por la FDA, que más potentes que el efecto placebo. Entonces ahí es donde uno dice qué otros papeles juegan, y juegan muchos papeles, que es lo que vamos a compartir hoy. Entonces hay un equilibrio que tenemos que tener. O sea, ¿cómo empieza todo? Pues un equilibrio crucial, la famosa homeostasis, que el día que los que estuvieron aquí o en su salón de clases, la famosa homeostasis o equilibrio, que requiere un balance interior en el cuerpo. Pero además este estudio también requiere un balance entre ciencia, ética y humanismo. Porque nosotros, yo me recuerdo como docentes, yo hice una maestría recientemente en Teaching in Medicine, se llamaba, y ellos nos decían que una de las cosas más importantes como profesores era guardar ese sigilo con el alumno, que el alumno me decía, mire, contesté una barrabasada en el examen y yo voy al salón de catedráticos, digo el nombre del alumno y digo la barrabasada que dijo, ya lo marqué, ¿verdad? Entonces ese respeto no solo hacia el paciente, sino también interpersonal. Tal vez no vamos a ser mejores amigos como residentes, pero lo que sí les digo es que probablemente uno va a ser jefe del otro, o volteen a ver porfa el que tienen al lado, y alguno de ellos va a salvar la vida de su hijo, de su mamá o de su hermano. Entonces no es solo casualidad, ¿verdad? Sino que realmente son cosas ciertas. El impacto de la atención, que es la que yo siento ahorita, por ejemplo, me motiva a mí a seguir adelante. Pero si ustedes estuvieran acostados, comiendo, no sé, otra actitud, ¿verdad? Vamos a ver el lenguaje no verbal, eso para mí significaría mucho y es probable que termine la presentación antes de lo que tengo que terminar. Y el desafío actual es mantener ese humanismo en una era en donde los avances tecnológicos están a nuestro favor. O sea, yo no lo veo como negativo, ¿verdad? Mis hermanos se dedican, son PhD, doctores en matemática, en fiabilidad, en reingeniería,
ambos, y son, de verdad, yo los admiro, pero es todo lo tecnológico. Entonces ellos siempre me dicen, no vaya a decir cuando da su clase de adicciones no químicas que el internet o que el TikTok es malo, sino que más bien es el mal uso que se le dé a lo que tenemos. Eso puede ser hasta el estetoscopio, ¿verdad? Lo que sea. Entonces sí vamos a usar estos avances tecnológicos a nuestro favor, pero eso no nos tiene que separar de lo que nos hace estar en esta profesión. Tenemos la intimidad, entramos dentro del paciente y dentro de una familia, una dinámica a veces errática, a veces fácil y llevadera, pero en fin, ahí estamos, en medio de, yo diría, de un pequeño teatro, vamos a decir, y nosotros somos el actor principal. Y nadie nos dio ese papel más que nosotros cuando decidimos y elegimos estudiar medicina. Yo leía esto, existe un distanciamiento, cuando les dije, entre Hipócrates y Freud, y decía entre los médicos y los filósofos. Pero yo agregué esto y yo decía, pero no entre la filosofía y la medicina. Sí nos hemos distanciado. Si yo quiero ser filósofa, tengo que estudiar filosofía. No lo voy a estudiar dentro de la facultad. Pero yo sí creo que muchos de nosotros somos, de alguna manera, filósofos y tenemos que meditar. Tanto dicen, ¿verdad?, que el que solo de medicina sabe, no sabe nada. Hay artículos de teatro que son increíbles. Hicimos aquí un cineforum The Whale, hicimos un cineforum de The Joker, y eran múltiples especialidades las que estaban aquí, y como cada uno fue dando su punto de vista. Y era tan diferente el punto de vista del director de la escuela de cine que el de odontología, que la de gastronomía, nutrición o medicina. Entonces, la medicina es considerada una profesión de sabios. Aquí habemos sabios, o por lo menos gente que quiere ser sabio. Para yo poder presentar esta conferencia, tuve que leer mucho, ¿verdad? Y Pellegrino, Kant, Foucault, ¿verdad? Que yo decía, se me había olvidado, habíamos leído la historia de la locura de Foucault, que es como un must en psiquiatría, y él es un filósofo increíble que viene a hablar también un poco dentro de la enajenación o el aislamiento del enfermo mental, de cómo es seculado, de cómo es aislado. Él también viene a hablar de las políticas de gobierno y cómo también el mismo gobierno, imagínense dónde está el Federico Mora, ¿verdad? Entre la prisión y el barranco. O sea, y es el 1% del presupuesto anual de salud, ¿verdad? El 1%. Y con eso tenemos que hacer maravillas. Yo sé que si aquí hay algunos cirujanos van a decir nosotros también. Sí, pero probablemente con el 15 o 20%, y aún así nuestra medicina es una medicina donde hacemos arte todos los días, porque apenas si tenemos instrumentos, ¿verdad? Yo sé que ustedes están en un hospital donde hay mucho más de lo que ustedes podrían tener en un hospital público, y eso es un privilegio, ¿verdad? Pero así nos ocurre. Entonces, desde que nos graduamos, es más, desde segundo, tercer año, nos dicen doctores. Y como decía Juan Pablo, para llegar a un verdadero título de doctor pueden pasar 20, 22 años, ¿verdad? Después de ese primer año de medicina. O sea, es un título que es pues que uno sí lo desea y uno quiere llegar ahí para aprender más, no para tenerlo. Creo que debemos de tener mucha humildad, porque de verdad que a mí cuando me dicen buenos días doctora, yo les prometo que todavía hasta la fecha siento como a veces como un escalofrío y digo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo llegué a esto? Porque todos nosotros tenemos historias, perdimos una clase, nos cantineamos a algún profesor o profesora así como para ver si nos subía un punto. Tenemos cada uno nuestra historia y cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Otros pudimos ser simplemente excelentes estudiantes, pero no fuimos nosotros, ¿verdad? De alguna manera fuimos elegidos por el cosmos, por las circunstancias o por Dios para poder estar acá.
Y nuestros padres y nuestra gente, nuestros amigos están orgullosos de lo que hacemos y se van a poner en nuestras manos. Entonces, no somos doctores, nos graduamos de licenciados en medicina, pero nos dicen doctores porque se asocia a todo lo que Hipócrates decía, la ciencia de la salud. ¿Se recuerdan de los humores de Hipócrates? ¿Alguien quiere comentar algo? Los 4 humores. Les toca ver más psiquiatría. Hipócrates observaba y decía, hay algo adentro de nuestro cuerpo que nos está haciendo ser diferentes. Entonces él asocia los líquidos del cuerpo, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces les habla, los que tienen alterado el líquido cefalorraquídeo son melancólicos, son depresivos. Los que tienen alterado la sangre, el sanguíneo, es porque es alegre, es dinámico, están eufóricos, ¿verdad? El flemático, ¿verdad? La flema es complicado, es pastoso, ¿verdad? Es todo negativo, ¿verdad? ¿Y qué otro líquido nos hace falta? La bilis, el bilioso, ¿verdad? Esos eran los 4 humores y él tiene las 4 caras, que es el enojado, le va a dar un derrame de bilis. Incluso pues en la medicina somática nuestra, cultural, sigue estando. Entonces, ¿cómo alguien hace cuántos miles de años ya veía esa relación? Pero hay un degradé y a nosotros cada vez nos importa menos. No aquí, no entre ustedes, pero probablemente a otros sí. Yo quiero ver qué tiene la mano, yo quiero ver qué tiene en el ojo, porque soy oftalmóloga o porque soy otorrino. Tiene zumbido de oído, ¿verdad? Y lleva shopping de doctor, ¿verdad? Este pobre. Y lo que era, ustedes no sé si saben la distribución de los núcleos, el núcleo accumbens, por ejemplo, los núcleos productores de ciertos neurotransmisores, sustancia nigra, dopamina, ¿verdad? Y este específico es el único que entra el circuito en el cerebelo. Entonces, cuando nosotros tenemos un ataque de pánico, parece que nos estuviera dando un infarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo náusea, porque tengo zumbido de oído, porque tengo inestabilidad, mareo. Entonces el paciente siente que le va a dar un infarto por memorias o por situaciones que tenga. Entonces, a mí me interesó esto porque decíamos, la ciencia va al tratamiento. Eso es interesante, el título lo dice todo. Y el arte lo que busca es sanar. Y de verdad les digo, a veces uno está en el hospital y solo ver entrar al doctor por la puerta, es que no les explico, pero si alguno de ustedes ha sido paciente recientemente o antes o algún pariente, uno ve entrar al doctor y siente como que en ese momento yo me voy a curar o mi familiar se va a curar y él tiene las respuestas. Eso es sanar, eso es mucho más que curar, ¿verdad? Yo no me puedo curar yo a veces digo, ¿cómo puede salir un paciente de la clínica de un médico con 4 recetas? Y las 4 se empiezan al mismo tiempo y las 4 dan efectos secundarios, ¿verdad? Entonces uno debería dar un plan educacional en el cual, que es arte, ¿verdad?, explicar cada uno de esos medicamentos y que no todos los efectos secundarios, pero si siente esto o esto, avíseme. O empezar algunas veces uno por uno. En mi caso sí se puede, en psiquiatría. En otras ramas pues probablemente no, hay que un antibiótico, yo no sé, ¿verdad?, un broncodilatador, un esteroide, o sea, se debe de hacer así, pero tengan cuidado, ¿no?, porque todos estos pues dan efectos. Entonces eso es tratamiento, eso es más técnico. Y sanar, les dije, el efecto placebo, o sea, de verdad ustedes sanan al darle la mano al paciente, al decirle el nombre al paciente. Pero yo estuve en septiembre hospitalizada, ¿verdad?, y mi médico tratante era quien me decía, hola Roxy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y lo que les digo, yo veía la luz, ¿verdad? Pero él tiene múltiples ocupaciones y muchísimos pacientes, y quienes estaban conmigo eran los residentes. Y era impresionante, yo se los aseguro y con muchísimo respeto lo digo, pero ningún residente me tocó, nunca. Puede ser por políticas del hospital, entonces lo digo.
Pero puede ser que yo hubiera querido, mire, la voy a palpar, ¿verdad? La voy a auscultar, necesito ver cómo va, pero no, ni se presentaban, ¿verdad? Entraban y ¿cómo está? ¿Verdad? Bien, va, cualquier cosa me avisa, nice, pero eso no es medicina, ¿verdad? Eso lo puede hacer alguien más. Nosotros tenemos que tener ese contacto. Yo no sabía ni siquiera si sabían mi nombre, ¿verdad? Entonces ahí es donde la relación médico-paciente es tan importante, pero el médico tiene que aprender, sobre todo si van a tener una clínica privada, a tener un equipo que no lo imite, que no sea igual a él, pero que tenga ciertas cualidades, ¿verdad? Porque hasta la secretaria, no sé si ustedes dicen, tiene complejo de secretaria, perdón porque amo a María del Rosario, pero de decanatura, dice, porque ella es la que decide si sí o si no, si el paciente está grave. Entonces uno hasta regalitos y se cantinea a las secretarias para ver si el doctor, que es una flor de Pascua y alegrísimo, nos va a atender. Todo ese equipo es importante y todo ese equipo sana. Esto pues obviamente ya lo hablamos, cómo pasamos de una medicina holística, porque eso era. No sé si ustedes saben, Médicos Sin Fronteras, todo este grupo de médicos que está ahí tiene que permanecer por lo menos 2 años en el lugar antes de tratar a un paciente, porque si no la población no los deja examinar al paciente, ¿verdad? Los ajquij o sacerdotes mayas, ellos a veces se supone que con ver al paciente, porque conocen la familia completa, entonces ya me ven y me ven entrar ronca o con alergias. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás nerviosa? Pues, ¿y qué onda, verdad? Pero eso es lo que hacen ellos. Son parte de la comunidad, conocen. Entonces, por eso era, pues digamos, cierto yo, mucho más fácil. Nosotros vamos más a prisa, como ven la última, es esta, ¿verdad? La era moderna. Es donde ya se integra ciencia, tecnología y humanismo. Y entonces, yo hablo de esto también lo habla un colega mío a quien tengo mucho respeto, y él decía el enfermar humano, y él explicaba cómo hoy todos estamos aquí bien, ¿verdad? Estamos bien, estamos poniendo atención, están preocupados por la visita, están preocupados por si les voy a hacer un examen o no, que probablemente sí después de la clase o de la conferencia. ¿Y qué es lo que ocurre? De repente salen un pequeño dolor y una masa abdominal. Pero ustedes no estaban enfermos, ustedes no se sienten enfermos a pesar del diagnóstico, pero tienen una masa abdominal que es cáncer. Entonces ahí empieza el enfermar humano y las manifestaciones de este enfermar, ¿verdad? Con ese examen. O sea, realmente empieza el día que me entero que estoy enferma. Todo cambia. Pero si ayer yo estaba nítida y hoy ya tengo el rol que quiera tener, ¿verdad? De víctima, se enferma la familia completa. O sea, ¿por qué nosotros? ¿Qué pasó? Pero si estabas tan bien. Y luego depende del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que yo les tengo, que siempre hago a mis alumnos en los privados. ¿De qué depende el pronóstico de una enfermedad? Es una palabra la que tienen que contestar. ¿Dependerá de si es Freud o es Roxana Ruiz la que está tratando al paciente? No. ¿De qué depende el pronóstico de una enfermedad? Ni del médico. Hay muchos factores que van a influir, pero realmente el pronóstico de una enfermedad depende del diagnóstico de la enfermedad. Es una pregunta de privado y casi nadie la contesta. Porque no es lo mismo que te digan que tenés un cáncer en el pulmón que tenés COVID o que tenés gripe. Entonces, sean cuidadosos a darle un plan educacional, no mientan. Porque si el paciente tiene esquizofrenia, no le puedo decir a la paciente cásese con él, hombre, si yo soy Roxana Ruiz y yo lo voy a tratar súper bien, ¿verdad? Esto no es así, ¿verdad? Sino que simplemente uno debe ser muy cauteloso y muy sigiloso, porque el enfermar humano es complejo. Y además, preguntarle a este paciente si conoce a alguien. Todos aquí, no sé si alguien quiere comentar algo, pero un paciente con diabetes,
le diagnosticó diabetes, pero sucede que sus 2 vecinos se murieron porque les amputaron los pies por pie diabético, y ese día lloran, pero yo no le pregunté por qué, ¿verdad? Porque yo pensé que era por el diagnóstico. No, es que él tiene referentes y entonces va a enfermar mucho más que alguien que ignora la enfermedad o que tiene una actitud positiva ante ellos. Ustedes y nosotros todos tenemos desafíos actuales. Yo cuando hablaba de equipo multidisciplinario siempre decía, y el equipo multidisciplinario. En realidad, esa es la verdad, es bien difícil trabajar en equipo multidisciplinario, aún en los hospitales, ¿verdad? Pasa uno y dice una cosa, pasa el otro y dice otro. Es raro ver cuando el cardiólogo y el neumólogo son amigos y se hablan y hablan al unísono y me vienen a decir a mí lo mismo, ¿verdad? Eso es arte, eso es comunicación asertiva. Pero ¿qué pasa si el cardiólogo me dice, eso que le dijo el doctor, nada que ver? Por ejemplo, porque no son amigos, porque no se conocen, no son colegas. ¿Va a influir eso en la curación del paciente? Sí. Entonces ahí es donde se empieza a complicar todo esto, ¿verdad? Y encima de todo, disculpen, pero es bien importante, la familia. Nosotros creíamos que solo los que son pediatras tienen que lidiar con esto, pero mentira. O sea, la familia puede llegar y decirle, doctor, no quiero que le ponga el antibiótico. ¿Y usted qué onda? ¿Verdad? Doctor, quiero que le ponga un parche de morfina hoy porque mi mamá está grave y quiero que se muera, ¿verdad? Algunos que hacen paliativo. En fin, la familia tiene un rol importante. Yo recientemente, una de mis hijas se operó, tuvo una cirugía. Nunca, jamás conocimos al ginecobstetra, nunca. O sea, no llegó al cuarto, ¿verdad? Y nosotros, claro, estábamos afuera. Sí nos llamó una enfermera para decirnos que todo había salido bien. That's it. Yo no conocí al doctor. Eso para mí no es arte. O sea, nos quedamos un poco en el aire. Habilidades blandas, les voy a decir, eso es parte del programa de Wellbeing. O sea, nosotros invitamos a speakers, nosotros invitamos para que ustedes se puedan proyectar. ¿Cómo lograron llegar a donde están? ¿Cómo lograron entrar a Alabama? ¿Cómo lograron entrar a Harvard? ¿Cómo lograron entrar? Buenísimo. Pero aparte, ustedes van a ver, ¿verdad?, ese tipo de habilidades que nosotros tenemos que formar en cada uno de ustedes. Confianza, empatía. ¿Cómo voy a saber yo recuerdo este caso rápido, ahí me avisas, una patoja que estaba llorando, que estaba aquí y estaba llorando, pero llorando así, algo le pasaba. Y entonces estaba por acá, yo la vi y vi que alguien, cuando llegó otra alumna brillante, ¿verdad?, la vio llorar, vi que varios pasaron porque tenían examen al día siguiente y esta alumna yo la vi titubear. Y hizo cara así, como ella sola, y se sentó al lado de la amiga y le dijo, ¿qué te pasa? Y me quedé todo el rato viendo. Fue casi 1 hora que esta amiga le dedicó a su compañera de clase. Se fueron las dos, no sé si a tomar un café o algo, pero ya se subió al carro la amiga y se fue. Al día siguiente tenían el examen y yo llamé a la amiga que es brillante, que paró y que la atendió. Le dije, tú te 100 en el examen, es un examen fuerte, ¿verdad? Parcial. Le dije, tenés 100 en ese examen, porque tú ya estás curando, tú ya sos médico. Y sobre tus responsabilidades, digamos, académicas, ahorita tuviste este vínculo con tu amiga. Ella no lo podía creer, me decía, doctora, pero sí, muchos pasaron. Y tú paraste, y tú tuviste el tiempo para preguntarle qué te pasa, ¿verdad? Y eso es curar. Y para eso estás aquí. Pero eso se llaman habilidades blandas. ¿Cómo cuesta calificarlas? ¿Cómo cuesta calificarlas? Respeto, humanismo, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo se dice escuchar en italiano o en latín, ¿verdad? Y es ascoltare. ¿Y qué es lo que un neumólogo hace cuando escucha el pulmón? Está auscultando, ¿verdad? Pero ese neumólogo llega más allá del pulmón, llega al alma del paciente. Le dice su nombre, le toma la mano, le da un beso. Ayer yo fui al funeral de la mamá de una gran amiga y vi ese ejemplo. Todos son dentistas en la familia
Y cuando ya iba bajando el féretro, el esposo, que tiene más de 95 años, dice a los que están bajando: espérense, espérense. Y con gran dificultad llega, se acerca y le da un beso al féretro, ¿verdad? No sé, 60 años de casados o más, ¿verdad? Y le dice: yo sé que vas por buen camino. Entonces yo decía, escuchar. O sea, yo salí transformada ayer. Éramos muy pocos, ¿verdad? En un cementerio que se llama Los Parques, que era lejos, ¿verdad? Y luego esta palabra clave: interpretar. Yo tengo una colega a quien admiro, quiero, y con ella fundé el programa de Wellbeing. Y estábamos en la cafetería y ella me iba a invitar a mí al café, que cuesta 25 quetzales. Y ella, de verdad, no tenía o sea, era una pinche estudiante, perdón por lo de pinche, ¿verdad? No gana un centavo ni nada. Yo la invito, doctora. Y vine yo y le dije: no seas mensa, ¿cómo se te ocurre? Pasó el tiempo y a los 4 días me dice: doctora, voy a renunciar. Yo: ¿por qué vas a renunciar? Porque me dijo mensa. Y la verdad es que para mí sí fue un insulto enorme. Le pedí disculpas y todo, y después le dije: mira, no me conoces, no sabes cómo soy yo, cómo me expreso, y de verdad lo hice mal, lo acepto, no lo voy a volver a hacer, pero generalmente lo digo como: ¿cómo se te ocurrió? O sea, fue una expresión inadecuada y te pido disculpas. No renunció y gracias a ella estamos con el programa de Wellbeing. Entonces, el lenguaje no verbal es muy importante. Cómo están sentados. Hay una Angela Duckworth, es una neuropsicóloga que habla de grit y cómo ella el primer día de clase le da a cadetes en Estados Unidos, ¿verdad? Que van a ser militares, y ella se para, da su clase caminando y ve a todos y a cada uno, y ella escribe una lista y ella sabe quiénes se van a graduar y quiénes no, desde el primer momento que los ve. Y la lista tiene una accuracy de unos 99%, por su actitud, por su atención, por su, ¿verdad? Por su energía, por ese arte que emanan, ¿verdad? Y fue muy criticada, pero en realidad sus estudios son basados en evidencia y ella lo anota y así es. La inteligencia artificial, aquí ya me falta poco para terminar, y la hiperconectividad. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahora hay muchos apps que ustedes le pueden decir a su paciente cuánto tiempo pasa usted conectado al día. En pandemia fue lo peor, ¿verdad? Yo tenía pacientes que frente a una pantalla, no estoy hablando televisión, iPad o celular, frente a una pantalla pasaban por lo menos más de 8 horas. Hay series de 180 episodios y los veían en 3 fines de semana o en 2. ¿Verdad? Entonces, ustedes dicen: ¿qué está haciendo eso? Nada en exceso es bueno. ¿Preguntan ustedes en la historia clínica? No. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasa usted? Doctora, quiero algo para dormir. Pues apague Netflix a las 9, pero si a la hora que viene la melatonina, que se libera 2 horas después de la apagón de luz en Guatemala, que se va el sol, 7 de la noche, empieza a liberarse y tiene su pico a las 9, ¿cómo lo sentimos? Con dolores musculares, no dolores, cansancio, parpadeo, y de pronto un buen capítulo y adiós melatonina. Entonces el porcentaje de pacientes que está teniendo problema para dormir es alto. Entonces, ¿qué hacen? Se toman algo recetado por ustedes porque el paciente les dijo que tiene problema para dormir, pero no escucharon, no auscultaron, ¿verdad? Y realmente no tiene problemas para dormir. Se está saboteando su sueño. Y tengo muchos pacientes que me piden medicamento para dormir porque odian levantarse a las 5 de la mañana, porque a esa hora todo el mundo está dormido en su casa. Entonces quieren un medicamento para dormir para levantarse a las 8. Y eso no es fisiológico después de los 50. Tal vez antes sí, pero después de los 50 ya nadie, ni posturno, creo yo que puede dormir hasta las 2 de la tarde. Sería extraño, pero tengan cuidado y pregunten exhaustivamente sobre por qué quieren. Yo tengo una paciente que me dijo: doctora, quiero una pastilla para dormir, porque imagínense, yo me acuesto a la 1 de la mañana y me levanto a las 10 o a las 2, y yo me quiero levantar a la 1 de la mañana. Pero si yo no le hubiera preguntado, probablemente le doy el medicamento,
¿verdad? Inductores del sueño, etcétera, ¿verdad? Entonces, la hiperconectividad, regresando a eso, hace unas alteraciones en nuestro cuerpo, estar chateando. Yo le regalé hace muchísimos años, unos 15 años, ya mi sobrino está casado, un celular a mi sobrino para Navidad. Y mi cuñada, que yo dije que pesada, pero dásela con plan, pero dásela con plan. Y yo ni muy sabía qué era eso, ¿verdad? Y entonces se la di con plan, ¿verdad? Y era un plan de, no me acuerdo, digamos 200 quetzales. Esa noche, mi sobrino se gastó los 200 quetzales porque se quedó hablando por teléfono y se quedaron dormidos los dos conectados. Y antes no había WhatsApp, pues así de esta forma, y gastó todo su saldo, ¿verdad? Hiperconectividad. Esto es una conferencia que doy sobre adicciones no químicas, ¿verdad? Y es realmente alarmante, pero no lo preguntan. O sea, ¿consume usted alguna sustancia? No. ¿Drogas? No, nada. Pero es súper adicto al gambling o a videojuegos, entonces puede tener afecciones hasta en el intensivo, ¿verdad? Porque va a tener una abstinencia de otro tipo, ¿verdad? Y hay algo que es este aspecto sociocultural. Nosotros no curamos, por ejemplo, de igual manera en el Esperanza que a lo mejor en el Roosevelt, ¿verdad? O en San Juan Zacatepeques, y somos los mismos médicos. Nosotros nos adaptamos a ese espacio sociocultural. Ayer oía a la doctora, a esta cirujana, la doctora Asturias, y ella dio una conferencia para Global Medics en Estados Unidos, y ella decía, los guatemaltecos estamos acostumbrados a trabajar sin herramientas, ¿verdad? Sin mucho, y aún así logramos sacar a nuestro paciente adelante. Eso también es arte. A las mujeres cuando ahorran, digamos, o a los hombres cuando ahorran su presupuesto, se les dice, pucha, que hiciste magia, porque yo te doy 10,000 y hay de todo en la refri y es lo máximo, ¿verdad? Ya sea el hombre, hiciste magia. Entonces, ¿cómo nos inventábamos férulas? ¿Cómo nos inventábamos cosas para que el paciente pues pudiera salir adelante? Y eso es, ¿verdad? Entonces, y ahí en este aspecto sociocultural hay una cosa que se llama la gran aceleración. Todos vamos rápido. O sea, después de aquí yo tengo paciente a tal hora, después de aquí yo, doctora, ¿le puedo hablar? Sí, vamos, tomemos un café. O sea, esa gran aceleración de la que hablan muchos filósofos actuales, ¿verdad? Foucault no es muy viejo, por ejemplo. Y entonces perdimos la paciencia. O sea, muchos de ustedes en unos minutos van a empezar ya a mover el pie o a quererse parar o porque ya me tardé mucho. Yo en psicología dan todavía periodos de 2 horas y media, 2 horas 40. Y yo le decía a la doctora Lourdes Corado, la decana, le decía, Lourdes, no puedo dar una clase de 2 horas y media, no por mí, sino por los alumnos, ¿verdad? Pero la clase era de 2 horas y media. Entonces, esa pérdida de la paciencia en el tráfico, por ejemplo, ¿verdad? El estrés y la violencia. Más de alguno de ustedes ha visto en sala un doctor que pide, no sé, un bisturí y no se lo dieron y podría tirar todo, ¿verdad? O podría tener un exabrupto, porque lo queremos para allá. ¿Por qué? Porque todo está en un clic. Todo está en un clic. Quiero buscar qué significa lo que la doctora dijo, la gran aceleración, y ahí lo tienen, ¿verdad? Y lo buscan. Entonces todo es inmediato y esto está generando mucha irritabilidad, agresividad, incluso en los hospitales, ¿verdad? Gente que maltrata a ustedes, ¿verdad? Lo quiero para hoy, doctora, quiero que venga ahorita. Y bueno, y eleva la voz y se vuelve complejo. Y eso es un arte, cómo calmar a ese paciente, porque se puede. Confianza, respeto, empatía, colaboración, ¿verdad? Esta parte de colaboración y presentación del equipo es tan importante. O sea, porque las enfermeras, por ejemplo, sí, pues sí lo hacen. Esta es la enfermera que va a estar de turno hoy, ¿verdad? Pero no necesariamente nosotros. Entonces, ustedes, jóvenes, juegan un papel crucial como apoyo al médico tratante. Y el médico tratante sabe y tiene que saber quién es su equipo, ¿verdad? Porque si no, esto, pues, ¿verdad? Afecta. Y la medicina narrativa, ¿ya habían oído de ella? ¿No? Bueno, pues yo digo que todos los días nos tenemos que ir a la cama aprendiendo algo nuevo y me alegra que por lo menos 2, 3 cosas nuevas se llevan hoy.
La medicina narrativa y el humanismo habla, por ejemplo, de escuchar la historia del paciente, de comprender el contexto completo de la enfermedad. Atrás no se ve bien porque puse los letreros enfrente, pero son árboles torcidos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está mal en usted? Pues estoy torcido. Entonces es un razonamiento patológico. ¿Cómo lo puedo arreglar? Pero si tú conoces a ese árbol, si tú entiendes que todos los demás están torcidos por algo, entonces la pregunta sería, ¿qué está o qué le está pasando a usted? ¿Verdad? Es un razonamiento de tipo narrativo, más adaptativo. Y entonces le dice, fíjese que yo soy un árbol de la selva de Nueva Zelanda, donde hay muchísimo viento, hay un viento que es a todo vapor, ¿verdad? Y que por lo tanto tenemos que doblarnos un poco para que no nos hagan daño. Entonces, si usted me corrige y usted me pone recto, usted me va a hacer daño, porque me voy a quebrar al primer viento que haya. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero para hablar de esta medicina narrativa, ¿por qué le dio? O sea, paciente con EPOC y cocina tortillas dentro de su casa, decía ahí una doctora que entrevistamos, y decía, yo los curo, pero a la hora vuelven a regresar, ¿verdad? A la hora o a los 10 días vuelven a regresar porque pues su ambiente. Entonces esa narrativa es importante, interpretar esa narrativa y cómo lo puedo curar y obviamente ser coherentes, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos con mis alumnos de la diferencia entre un antipsicótico típico y uno atípico. La diferencia número 1 es el precio. Uno cuesta 2,000 y el otro cuesta 100. Entonces yo no le puedo dar la opción, es que el mejor es este, pero como usted no puede, o sea, yo tengo que ir en esa experiencia narrativa entendiendo que él es guardián de seguridad de una... Entonces tengo que entrar ahí para no violentar, para no ser agresivo, para poder curar, ¿verdad? Este es un residente que hizo toda la historia clínica perfecta. El paciente iba caminando con su perro, se cayó, se golpeó fuerte y entonces llega el jefe y le dice, bueno, dígame la historia clínica, etcétera, etcétera, y perfecto, 100 puntos, casi 100. Y le dice, ¿cómo se llamaba el perro? Doctor, eso es narrativo, ¿verdad? ¿Importa cómo se llamaba el perro? Sí importa para este tipo de, digamos, de experiencias narrativas. Y les voy a decir por qué. Yo tuve un caso clínico cuando hacemos electivo y tenemos la oportunidad de irnos fuera. Yo me fui a Boston y yo era una pinche estudiante de 5º año, era en aquel entonces, y llega a la emergencia un niño, esto siempre lo relato en mis clases, que fue mordido, que había sido mordido, o sea, era septiembre y había tenido 7 ingresos a la emergencia de pediatría porque había sido mordido por un perro. Entonces lo tenían como un niño hiperactivo, todo, los pediatras lo inyectaban y se iba. Yo hago mi electivo, mi pasantía en octubre, llego y me veo el expediente y dice, 7 veces ha ingresado Entonces me acerqué y le digo, mira, ¿qué raza es tu perro? Es un labrador. ¿Y por qué te muerde? Nadie le había preguntado al estudiante, ¿verdad? Era Harvard, o sea, los doctores eran wow, ¿verdad? Y no es simplemente comprender este contexto. Y entonces el niño de 5 años me dice, es que yo me pongo y hace este ruido, y hace así. Y cuando ya no sé qué hacer, yo muerdo a mi perro. Y en respuesta él me muerde a mí, ¿verdad? Era algo tan sencillo. ¿Y por qué te pones así? No sé. Se manda a trabajo social a investigar y la madre era una madre obesa mórbida, drogadicta. Entonces lo que hacía era drogar al niño, ¿verdad? Para que los dejara en paz y pudiera drogarse con alcohol o con algo más. Y entonces el niño, esos eran síndromes de abstinencia. Y entonces pues el niño es tratado de forma integral, adecuadamente, ¿verdad? Y por supuesto nadie da ni créditos ni nada, sino simplemente yo estaba tan contenta de haber podido ayudar, imagínense, a este chiquito que realmente pues sí se le salvó, ¿verdad? Entonces recordar para los médicos de arriba cómo nosotros tenemos que trabajar en los residentes la capacidad de escucha, la comunicación clara. De verdad cuesta entenderles a veces.
Yo digo como que tuviera una papa entre la boca y hablan así rapidísimo. Y no, o sea, me cuesta. Y imagínense que el paciente sea sordo, menos, ¿verdad? Yo tuve esta persona que estuvo ingresada y que no escuchaba, y el residente le hablaba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto verla. Ay, no sabe que es sorda, ¿verdad? Y que se le tiene que acercar porque nunca le preguntó, ¿verdad? Cosas como estas. Y el lenguaje corporal, ¿verdad? Mire, usted tiene una masa en el pulmón, estoy exagerando, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas. O esto que les voy a decir, podría ser un tuberculoma, podría ser un cáncer, podría ser un aspergillus o podría ser, no sé, un tuberculoma. ¿Por qué le tenemos que decir al paciente todo lo que yo creo que puede ser? Porque no solo decir, vamos a investigar, ¿verdad? Porque la ansiedad del paciente, pues, otra vez, ¿cómo podemos mejorar esa ansiedad? Entonces, la empatía verbal. Sí, tal vez aquí solo esto de ecoansiedad. También es un término nuevo que están usando algunos filósofos por lo que está ocurriendo. Son 700,000 suicidios al año a nivel mundial. Es la tercera causa de muerte en el mundo en menores de 30 años, ¿verdad? Y nosotros decimos, es una hipersensibilidad, creo que lo menciono después, una folie una locura compartida o una hipersensibilidad. ¿Qué será lo que ocurre? ¿Qué tenemos? Somos muy sensibles. Y yo creo que viene de esta colonización del deseo, ¿verdad? Que lo que ocurre es que lo que más se socava en nuestra capacidad es nuestra capacidad crítica y autónoma. Yo trabajo con jóvenes que van a ir a la U y le digo, ¿qué vas a estudiar? No sé. Alumnos que están en quinto, sexto año de medicina, ¿y tú en qué te querés especializar? Todavía no sé, ¿verdad? Porque siempre han decidido por nosotros, siempre nos han dicho qué hacer. No te juntes con este amigo, no hagas tal cosa, cuidado con ese residente, cuidado con ese jefe, si no le hubiera mentar la madre yo, por ejemplo, estoy hablando yo, ¿verdad? Por no decir, pero es como ese respaldo tan asfixiante y esa burbuja en la que nosotros pues aprendimos a vivir, que realmente nosotros carecemos de un criterio propio, no solo sobre quiénes somos, sino también sobre el tipo de vida que pretendemos desarrollar. Era una paciente que llegaba ayer, me decía, es que yo no sé qué quiero hacer y cuál es mi futuro. Y entonces, ¿verdad? Una pregunta tan sencilla como, ¿pero tú qué quieres hacer? Porque es que mi mamá quiere que haga esto, mi papá quiere que haga esto, ¿verdad? Y nunca se puso a pensar ella qué es lo que ella realmente quiere hacer, ¿verdad? Y eso pues a veces cambia la vida. Entonces, la autoimagen, la inseguridad, si no tenemos el aval de otro. Entonces, hay muchos autores, sobre todo Foucault, que menciono mucho, que habla de esta locura, la folie de la sensibilité, se llama, la locura de la sensibilidad. Y la verdad es que uno tiene que andar con pinzas. A veces como profesor, nosotros tenemos el profesor de Parásito que se sentaba al lado mío, Eddie Garzusi, que era un deportista de alto rendimiento e iba a nadar a la hora que nosotros almorzábamos porque hacía waterpolo, y la clase del doctor de Parásito era a las 2 de la tarde. Entonces un día agarra el profesor un yeso, hace muchos años, y él se sentaba al lado mío en el M1 y le iba a tirar el yeso, ¿verdad? Pero así con todas sus fuerzas del Señor. Y mi reflejo fue parar el yeso, ¿verdad? Y nos sacó a los dos de la clase. Entonces, eso lo hago hoy y probablemente pues tengo a los papás aquí o yo no sé, ¿verdad? Pero entonces tengamos cuidado con esa sensibilidad que nosotros podamos tener, ¿verdad? Porque realmente tampoco hay una receta para la felicidad. Le preguntaba ayer a mis estudiantes de medicina, si ustedes fueran publicistas, ¿qué nombre le pondrían a un antidepresivo? Y entonces alguien me dijo, la píldora de la felicidad. No, porque lo que tú quieres es quitar la enfermedad, vas a curar. Pero la píldora de la felicidad suena como que todos o sea, el error va a ser la automedicación. Entonces no es bueno. Receta no hay, ¿verdad? Somos más felices que antes ahora, eso es verdad. Y tal vez sean momentos de replantearnos nuestras prioridades y evaluar una vida más plena. Varios autores quitaron a Dios del medio, a un ser superior, porque se recuerdan que en la historia de la humanidad la enfermedad era vista como un mal, como un pecado. Está enfermo tu hijo porque pecaste, culpa,
¿verdad? Y más. Y realmente nosotros hemos visto que no es así, ¿verdad? Y que entonces a raíz de esta partitura en la historia de la humanidad, en donde sacan a Dios, también se saca con él valores y se achaca que las iglesias eran las que nos ponían estas estructuras. Y realmente lo que estamos teniendo pues es una vida que a veces no es integral, no hay empatía y hay pérdida de valores. Y entonces pues obviamente nosotros que atendemos a otros nos cuesta mucho más. Y como dice aquí, la felicidad es una meta, no es algo específico. Hay que luchar, aquí termino, ahorita sí prometido, contra el burnout y la deshumanización con nosotros mismos. O sea, cuando un avión se va a caer, dicen que se ponga primero su mascarilla y después ayude a otros. Pero ¿cómo puede ser? No es, ¿verdad? Pero que ahora cuando tú vas a hacer una oposición te digan, usted es mujer, sí, pero ¿y si queda embarazada? Por ejemplo, pues en Suecia le dan no sé cuántos meses, decía ahorita la doctora Cristina Lazo, nos contó que lo hizo en España, me dieron creo que 9 meses a mí de posparto y 9 meses a mi esposo, ¿verdad? Entonces decís tú, ¿y aquí qué? Entonces, ¿cómo nosotros también tenemos que cuidarnos nosotros? Y ese es el programa de Wellbeing, cuidar la salud de los que cuidarán de la nuestra. Entonces, cuidarlos a ustedes. Por ejemplo, a veces hay turnos que son 5 residentes. ¿Por qué no se distancian los turnos? Estoy hablando de una tontera, no en este posgrado, puede ser en otros, ¿verdad? Entonces, es importante porque estamos tan tecnificados, tenemos tantos pacientes que lo hacemos mal. O sea, nosotros hicimos, yo no sé si tú, Juan Pablo, pero yo el internado lo hice todo el año con turnos cada 3 días. O sea, los errores que uno cometió, definitivamente, muchos de mis amigos se accidentaron, fue nefasto. Y cómo el gobierno y cómo, ¿verdad?, permitió eso. Estos son tipos de abuso que nosotros debemos de luchar y ser líderes y tener voz para hacerlo con objetividad y por algo específico, ¿verdad? No solo porque lo que les decía, la folie, la sensibilidad que ustedes quieren descansar y querer vacaciones y querer, ustedes, yo les digo, están aquí para aprender, pero ¿saben qué? Como que les cansara cuando alguien les dice, tienen una conferencia, o sea, es así como, ¿verdad? Perdón, qué pereza. Yo decía, pero aprender, o sea, ¿realmente están sedientos por aprender o están sedientos por tener el título? Vienen cada día aquí con esa felicidad, con ese deseo, con la música a todo volumen, que los de al lado dicen, ¿y este qué es, doctor, o qué le picó adentro, verdad? Porque uno viene con esa euforia. Y es cierto, posturno tal vez no tanto, ¿verdad? Pero no pierdan esa locura, no pierdan ese arte que tienen dentro de ustedes de amar lo que hacen y busquen ayuda. Si hay programas para eso, porque a veces su voz no es escuchada, pero a lo mejor la de alguien más, la de los jefes o la de alguien, ¿verdad? Y no nos va a dar tiempo, pero estoy segura que si yo preguntara testimonios de médicos humanistas aquí, habría lista, porque todos ustedes son, no lo dudo. Entonces, el punto 4 nada más, en el programa de medicina tuvimos que inventarnos esta clase que solo tiene 2 sumas de inteligencia emocional y de liderazgo, porque de verdad el consejo estudiantil empezó aquí y ahorita deberían haber sido las elecciones en abril y yo dije cabal con la doctora Mesa y con la doctora Lotman, dijimos no vamos a intervenir y ya vamos para mayo y no hay elecciones, porque somos nosotros los que tenemos que estar motivando, ¿verdad? Entonces eso no va. Entonces el programa de Wellbeing es esto que les decía y la idea es un estudiante, cuando yo hice una evaluación de ingreso, le dije, ¿por qué vas a ingresar aquí a medicina? Y me dijo, porque quiero prevenir. Es la primera de 1000 que hago por muchos años, que me dijo, yo quiero prevenir la enfermedad. Todos me dicen, yo quiero curar, yo quiero ser cirujano, ella quería prevenir la enfermedad. Así que creo que tal vez esto sí es importante, a pesar de la carga emocional del trabajo, podemos ser artistas. Cada paciente es un mundo nuevo, cada paciente, si lo hicieron mal, hoy, ahorita, después de aquí, tenemos la oportunidad
de volverlo a hacer bien y de presentarnos y de hablar por su nombre y de romper todas estas tradiciones de abuso. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Cuando yo digo a los jefes, cambiémoslo, que no seamos ridiculizados, que no seamos estupidizados, que no seamos minimizados. A mí me tocó que se aguanten. Entonces, cuando tú llegas a ser jefe, se te olvida lo que querías y lo que soñaste y tratas de la misma manera, ¿verdad?, a tus iguales. Entonces, no, es un arte humano para quien la practica, la medicina, y la enseña. ¿Volverían a estudiar medicina? Y la respuesta es sí. Yo lo volvería a hacer 100 veces otra vez, ¿verdad? Y tal vez sí pondría más atención en primer año, sí estudiaría de mejor manera, sí diría yo, tengo que estudiar bien las ciencias básicas para después poder saber, porque después no me da tiempo. En 3 años de residencia o 4 años de residencia no puedo aprender todo el libro de Guyton, todo el libro, y además el de medicina interna, no puedo. Entonces lo haríamos mejor. Así que este es un video con el que, si me da tiempo, termino. No sé cuánto tiempo es, creo que dura 1 minuto. Que la misión de la universidad no es solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los chicos y a las chicas en los 3 lenguajes humanos: el de la cabeza, el del corazón y de las manos. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan. En la armonía de los 3 lenguajes. Si ustedes solamente le forman la cabeza, no van a formar profesionales, sino macrocéfalos, que no son humanos. Los 3 lenguajes juntos y en armonía de los 3. Creo que este es un desafío de formación que trasciende cualquier desafío de erudición. Y aquí hagan bien la distinción. Mi universidad forma, no crea eruditos. La erudición es parte de un camino de formación, pero sola te produce momias, no personas. Me gustó aquello, ¿no? Darles una cultura que uno después no olvide lo que aprendió. Esa frase, creo que dije uno de ustedes, sintetiza todo esto que me salió de adentro, ¿no? Creativos ante la realidad y los desafíos. Formadores y no solo informadores. Así que muchísimas gracias a Juan Pablo, a los Juan Pablos por haberme invitado, y que sigamos haciendo arte y dando lo mejor, cada uno de nosotros. Gracias.